las grandes cosas. Y como acaba de decir el pastor, a veces las olvidamos o no se nos olvida, sino que la dejamos de hacer. Y después tenemos problemas porque son cosas importantes, son básicas, pero todos sabemos que de eso depende el resto. Y muy buenas noches, Dios me lo bendiga a todos. Amén. A ver si no me muevo tanto porque quiero salir en internet. Amén. Dios nos bendiga a todos. Vamos hoy voy a tratar, tenemos una enseñanza, pero definitivamente pues no va a haber tiempo. Yo no sé si vamos a tener una actividad mañana. Vamos a tener una actividad mañana de oración y voy a pedir a la hermana pastor que nos tenga listo esto porque vamos a hablar de la oración. Mañana es un día especial de oración y hoy es un día jueves que agarramos para estudio y agarramos también para oración, pero queremos ser básicos y hoy me pidió el pastor que estuviéramos en este punto que consideramos sumamente importante y vamos a tratar básicamente por encima y ya después vamos a tomar tiempo para que hagamos el tiempo para estas cosas que son bien, pero muy importantes. Pero volvemos a repetir, las cosas importantes y básicamente las obviamos y las dejamos y luego cuando vienen las consecuencias entonces preguntamos por qué. Por ejemplo, ¿a cuánto le ha pasado el percance que el carro se le queda sin aceite? ¿A cuánto le ha pasado algo así? O sin agua, o sin gasolina. 3 cosas que dije del carro. Y tiene buen motor, tiene último modelo, tiene power para todos lados, pero le faltó la gasolina, le faltó el aceite, le faltó. Eso es algo, son básicos, pero sin eso no se mueve el asunto. Por supuesto que tiene que tener un buen chofer como Dios. La hermana Marta va a repartir hojas porque en la enseñanza mañana le prometemos tenerla y es que se la vamos a dejar y vamos a estar, yo sé cuál es hacia dónde sigue el pastor y vamos a estar en esa enseñanza. Vamos a hablar de unos temas cual la Biblia especifica claro. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Y no voy a tomar nada de esto porque sencillamente no hay el tiempo y no es eso lo que queremos. Queremos que usted se vaya con que no dé lugar. Me gustó mucho el diálogo que tuvimos el jueves pasado. ¿Cuántos se acuerdan del jueves pasado? Quiero felicitar a la hermana Marta, verdad que lo hizo tremendamente. Yo aprendí de ella. Ella pensó que yo no, yo estaba aprendiendo también. ¿Cuánto creen que podemos aprender cada uno de nosotros? Yo aprendo de la gente, yo aprendo de los niños, aprendo de personas que menos ustedes, yo siempre ando buscando porque Dios siempre tiene algo. Bien, quiero traer el capítulo 2 de Segunda de Pedro, el segundo libro de Pedro, capítulo 2, ya nadie, porque todo el mundo va a traer el libro. Okay. Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Ya está bueno. Bueno, la próxima Biblia que agarren de ahí, vamos a cobrarle $20 porque la ha usado todo este año sin pagar. Sí. Segundo libro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Yo voy a traer esto y vamos a ir discutiendo unos textos porque vamos a hacer esto una discusión y va a intervenir el pastor, va a intervenir la hermana Marta, que van a ser mi ayudante para exponer algunas cosas que son importantes y ustedes van a poder preguntar. Vamos a mirar lo que dice la epístola universal de Pedro, la segunda,
capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? No, primera epístola, la primera. La primera epístola antes de ser la segunda. 2:5. ¿Lo tienen? Los que no pueden ver en pantalla, pero lean en su Biblia. Dice: también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios, diga sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Diga conmigo, sacrificios espirituales. Ahora, vamos a leer el contexto. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Capítulo 2 otra vez, versículo 1 en adelante. Si usted tiene su Biblia, siga leyendo. Y aunque pareciera un poquito diferente, el contenido es igual. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche. ¿Qué tipo de leche? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso, acercándoos a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en Él jamás será avergonzado. De manera que para vosotros que creéis, diga yo creo, es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Verso 9: pero vosotros sois linaje escogido. ¿Somos qué? Real sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes, diga virtudes, de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, que os abstengáis de pasiones carnales que combaten contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que los que en ellos os calumnian como a malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Está sujeto a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, a los gobernantes como quienes han sido enviados por él, para el castigo de los que hacen mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuar como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como a siervo de Dios. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey.
qué mensaje, hermano. Si usted oyó lo que leí, aquí hay un mensaje. Solamente con leer esto nos está diciendo, wow, ¿dónde estoy parado? ¿No es cierto? Pero solamente quise agarrar el contexto para que leyéramos el contexto del texto. Nos está hablando de que somos importantes en la casa de Dios. Y nos está hablando el texto, el versículo 5, yo no sé si lo pueden leer otra mirada, denle otra mirada. ¿Qué entiende usted en ese versículo 5? Quiero que ustedes intervengan, no vamos a dar el estudio, solamente queremos dialogar, queremos hacer este diálogo muy especial. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué entienden ustedes por ese versículo 5? Después de todo el contexto que leímos. ¿Lo leyeron? Somos piedras que se mueven. Somos piedras que se mueven. Ajá. Piedras vivas. ¿Qué más? ¿Que alguien puede aportar algo más? Somos el templo de Dios. Somos el templo, o sea, somos la casa de Dios. Y esa casa de Dios se compone de piedras vivas, el cual el Señor nos está diciendo que somos algo especial. Pero algo más dice ahí el texto. Ajá. Sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué se ofrece el sacrificio? ¿Quiénes son los que ofrecen sacrificio en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Y el texto está diciendo que nosotros somos los sacerdotes. El verso 9 nos habla más claramente. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar. Y de pronto nos pone el Señor una buena llamada de atención de todo lo que nosotros debemos ser para el mundo, que el mundo no vea. Pero no me voy a basar en todas esas cosas, porque, hermano, podemos ser buenos hipócritas allá afuera y dar a entender que somos buenos cristianos, pero realmente Dios sí nos conoce. Y lo que el Señor nos está exhortando a cosas tremendas, de algo que el versículo 5 ya se llama, que en el Antiguo Testamento el sacerdote hacía sacrificios por los pecados, pero en el Nuevo Testamento los sacerdotes, que somos todos nosotros, cada uno de nosotros tiene que presentar a Dios sacrificios espirituales, los cuales ya no se hacen en un altar trayendo animales, sino que nosotros, nuestra propia vida, y eso lo puedo probar con el capítulo 12, versículo 1 del libro de Romanos. ¿Ya tienen hojas todos? ¿Sí, verdad? Apúntense esto. Yo he llamado, esta enseñanza de hoy le voy a llamar, y le había puesto título, pero le voy a llamar lo que el pastor dijo: cosas básicas que no se deben dejar a un lado. Cosas básicas. Qué tremenda, qué título más tremendo, ¿verdad? Cosas básicas que no se deben dejar a un lado. Entonces, Romanos 12, ¿qué dice? Versículo 1. Así que, hermanos, yo ruego con la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto a Dios no es esto que nosotros estamos haciendo. El culto a Dios es un culto de nuestra vida diaria, constante. Ese es el culto que se debe celebrar. Nuestra vida debe ser una vida de celebración a Dios. Y nosotros somos los sacerdotes y debemos presentar esos sacrificios. Y de esos sacrificios, y realmente voy a usar la palabra sacrificio, porque aquí el contexto de sacrificio es en cuanto a la carne. Pero ya no hay más sacrificio, porque yo le puedo probar que el único sacrificio que existe y que tuvo todo el valor para deshacer todo el pecado y toda maldad fue el sacrificio de Cristo. Pero se le llama sacrificio porque nosotros somos humanos
y vivimos en un templo que es de Dios, pero que tiene humanidad, y que sí vamos a tener que aprender a doblegar esta carne. Mañana vamos a hablar de eso. Díganme. Tenemos que eliminar las distracciones. Sí, tenemos que eliminarla, pero hay un proceso al cual queremos llegar que nos va a ayudar a estas cosas. ¿Me explico? Que nos va a- y sí, porque definitivamente para allá vamos a llegar. Tenemos que llegar a una madurez espiritual. Pero como decía hoy alguien, a veces estamos tan verdes, amén, que no pasamos proceso de madurez sino de pudrición. Creo que uno aprende hasta de los mundanos, ¿verdad? Qué bárbaro. Como decimos nosotros, un muchacho dijo eso y me quedé pensando, tiene razón, es loco, tiene razón. Bueno, pero entonces, miren lo que vamos a hablar. Vamos a quitarle la palabra sacrificio y vamos a ponerle disciplina espirituales. Y vamos a hablar en forma general hoy, porque lo que va a pasar es que vamos a tocar punto por punto, quizá de aquí a terminar el año vamos a estar hablando de estos puntos, porque hablar de estos temas son bien importantes, el cual yo considero que nosotros tenemos que regresar. Estas cosas no se pueden dejar de enseñar y de anunciar. Yo estoy por predicar un mensaje que se llama el orden de Dios en el reino, porque si hablamos del reino de Dios y creemos en que, ¿cuántos son libres aquí? Pero alguna gente agarra la libertad como libertinaje y no entendemos que Dios es un Dios que le gusta el orden. No sé si me estoy explicando. Es importante. ¿A qué padre no le gusta el orden? Todos nos gusta. ¿Cuánto más a nuestro Dios? Lo bueno de Dios es que Dios nos disciplina de una manera muy distinta. Dios hace algo muy distinto a lo que hacemos nosotros con nuestros hijos muchas veces. Bien, entonces queremos hablar de esto y vamos a hablar de 4 disciplinas que son importantes. La número 1 va a ser la oración. La número 2 va a ser el ayuno. La número 3 va a ser la palabra escrita. Y la número 4 va a ser la comunión. Son 4 cosas básicas, pero hermano, que tenemos que aprender. Porque cuando, estoy bien seguro, y cuando mañana miremos esto, el estudio dice, y lo voy a leer un poquito porque me gustó lo que estaba mirando, lo que estaba estudiando hoy. Dice aquí, un 70%, dice, para sorpresa de todo, la encuesta que mostró los siguientes resultados: el 70% oraba 30 minutos o menos, de 3.000 líderes en los Estados Unidos. Cuando hablamos de líderes, estamos hablando de líderes, gente en liderazgo, pastores, profetas, ministros, maestros. Un 70% oraba 30 minutos o menos. Un 20% oraba 45 minutos a 1 hora. Y solo un 10% oraba 1 hora o más. Entonces, se puede mirar que la condición de este país, de los líderes, que se supone que debemos hacer el cambio, es raquítica. Estamos hablando de liderazgo, pero la responsabilidad de la oración no es de un líder, es de toda una iglesia. Es de todo, porque todos somos llamados al ministerio. Eso lo vamos a decir más adelante. Entonces, vamos a tomar esto, porque es importante. Vamos a hablar hoy un poquito de cada cosa, porque solamente queremos hablarle las cosas básicas. Por ejemplo, yo quiero que miremos el aspecto de la oración. Vamos a usar 2 versículos, o quizás 3, solamente para mirar la oración. Después salimos a otro punto.
Miremos lo que dice Jeremías 29:12. ¿Qué dice Jeremías 29:12? Voy a poner a un hermano que busque Jeremías 29:12, otro que busque segunda de Crónicas 7:14. A ver, voy a mencionar Jeremías, hermana Analí, ya van a aprender el nombre. Jeremías 29:12. Hermano Fernando. Crónica 7, segunda de Crónicas 7:14. Y el hermano Javier, te voy a dar un texto de 2 palabras. Primera Tesalonicenses 5:17. Y vamos a leer esos 3 textos para ver qué dice la oración. ¿Qué dice de la oración? Primera de Tesalonicenses 5:17. Sí. ¿Cuántos ya sienten como algo bien especial en esto? Wow. Son cosas que sí, hermano, son cosas que a veces ni siquiera queremos nosotros tocar y se dejan de tocar porque pensamos que todo el mundo la está haciendo, pero no es cierto. Ok, busquemos primero el primer texto, 29:12 de Jeremías. ¿Qué dice, hermana Analí? Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces me ¿qué? Me invocaréis, ¿qué más? Vendréis y oraréis a mí, eso es importante, y yo, aquí dice la versión, escucharé, oiré. Amén. ¿Qué dice el otro texto que mandé a buscar? 7:14 de segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. ¿Otro, hermano Fernando? Sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oirán y buscaren mi rostro, y se convirtieren a sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Qué texto más fuerte, verdad? Pero vayamos al texto que le dije al hermano Javier. Mire qué tan ya, texto corto, ¿verdad, hermano? Mucha gente le gusta esos textos, que eso lloró. Orar. Hay alguien que tiene un hermano que se llama César, dice oro sin cesar. No, cesar. O sea, orar sin parar. Bueno, esos 3 textos, sin poner todavía lo que le voy a decir de lo que dijo Jesús, nos están hablando de cosas fundamentales. Nos están hablando de algo que vamos a oír lo que es la oración, vamos a escuchar lo que es la oración. ¿Por qué el enemigo no quiere permitir ese tipo de diálogo? Yo pregunto, Adán y Eva, antes de caer en pecado, ¿oraban? No había necesidad. ¿Pero qué hacían? Hablaban con Dios. Estaban en constante Comunión y comunicación. Hablaban con Dios como hablar con cualquier persona. Entonces, es interesante de saber que uno de las disciplinas espirituales más importantes, no la única importante, la más importante, es la que es más dejada atrás, la que menos se hace. Y hemos caído en ese error porque se nos enseñó a nosotros ciertas cosas, que caemos en cierto tipo de actitudes religiosas.
Por ejemplo, vamos a hablar, más adelante vamos a hablar cuál es la posición que se hace para orar. ¿Habrá alguna posición correcta? ¿Qué tengo que decir en la oración? ¿Qué estructura debe llevar la oración? ¿Qué estructura debe llevar la oración? Y hablamos de estas cosas porque se nos quiso enseñar o se nos enseñó, así como ustedes lo están oyendo, cuando el hermano mencionó la estructura, y dejamos a un lado la esencia de la oración. Dejamos que la oración es un diálogo. Dejamos de lado que la oración es una relación con Dios. Y por esa razón tengo que tomar en cuenta el texto que dijo Jesús para entrar ahí, que ustedes comiencen ya a decirme algo. El libro de Mateo, busquemos el capítulo 6 del libro de Mateo, capítulo 6 del libro de Mateo, capítulo 6, verso 5. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 6, 5 dice: ¿Cuándo qué? No seáis como los que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿En dónde? Y al orar no uséis vanas, ¿qué cosa? Como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y luego viene el bosquejo de lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Pero eso que ustedes ven ahí es un bosquejo, no es que tiene que repetir esas palabras. Entonces, esto nos tiene que llevar a algo, hermano. Primeramente, ¿cuántos sabemos que estamos enfermos? Espiritualmente hablando. ¿Cuántos sabemos que en esta tierra, cuerpo necesita sanidad? Espiritual, emocional, donde entra lo mental y luego viene lo físico, físicamente. Mucha gente está enferma, espiritualmente hablando, porque ha dejado de relacionarse con Dios. Ese es todo. Ha dejado la relación más tremenda. Imagínese que usted, casado, no hable más con su esposa hasta el día que se muere y le dice adiós, bye. Algunos quisieran eso. Bueno, amén. ¿Quién no puede vivir sin? Tenemos que hablar.